gara, eta gai zerrendako lehenengo puntua da akta, 2019ko abenduaren 11an egindako bilkuraren akta irakurri eta hala badagokio onestea. Norbaitek eragozpenik dauka akta jasota dagoen moduan onartzeko? Ez? Beraz, hau batez onartuko dugu. Gai zerrendako bigarren puntua da, norberak eskatutako agerraldia, Euskadiko mugikortasun jasangarriaren lege proiektua aurkezteko, eta gurekin daukagu hemen Arantxa Tapia sailburua, ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburua, eta berarekin batera etorri dira Antonio Aiz, azpiegitura eta garraio sailburu ordea, eta Janire Bilueska, garraio plangintzaren zuzendaria. Beraz, aurkezpena egin ondoren, beraiei emango diet hitza lege proiektua aurkezten. Ondo, eskerrik asko, presidente jauna, arratsaldeon guztioi. Saiatuko naiz ez oso luze aritzen, legea ezaguna da eta dagoeneko seguru begiratu duzuela. Kontutan izan bi gauza garrantzitsu, alde batetikan legeak erantzun nahi diola gizarte honek dituen erronka nagusiei, alde batetikan nolabait aldaketa klimatikoaren inguruan dagoen arazoari auto pribatuak kendu eta garraio publikoaren alde egitea, eta gaina garraio publiko hori jasangarria izan dadin. Eta beste alde batetikan baita ere, eta oso garrantzitsua, administrazio desberdinek dituzten eskumenak errespetatzea. Ze jakin beharra daukagu garraioen eskumenak oso bananduta daudela, Jaurlaritza alde batetikan, Aldundiak beste batetikan eta udalak beste alde batetikan. Eta saiatu garana da minimo amankomun bat bilatzen lege honekin, eta era honetan bakoitzak beraien eskumenen nolabait martxan jartze horrekin elkarrekin amankomunean egin ditzazkegun gauzak martxan jartzen. Barkatu, Vale. Legeak 5 kapitulo ditu eta xedapen iragankorra eta azken xedapenak. Lehendabiziko xedea eta printzipioak markatzen dira, bigarrenean mugikortasun jasangarria nola bultzatuko dugun, hirugarren kapituluan plangintzako tresnei eta kudeaketa organoei egiten zaien nolabait atentzio berezia, laugarrenean mugikortasuna kudeatzeko ditugun tresnai, eta azkenikan kable bidezko garraioari egiten zaio kapitulo berezi bat. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de movilidad sostenible es el resultado de tener en cuenta diferentes aspectos sociales, medioambientales, pero también económicos, y derivados de pasar de tener, decía en euskera previamente, un transporte basado en el vehículo privado. Queremos basarnos en un transporte público que sea accesible y que pueda llegar a todas las personas que viven en nuestra comunidad autónoma. Y por otra parte, que responda a las necesidades de luchar contra el cambio climático y que el transporte sea cada vez más sostenible. En este sentido, el planteamiento principal es el tener un transporte que sea integrado y multimodal, es decir, que considere diferentes medios de transporte y que lo considere de una forma integral. Lehendabiziko kapituluari dagokionez eta aipatzen genuen bezala xedea eta printzipioak kontutan izanikan, pentsatu behar dugu garraio sistemak nolabait egokitu behar duela ditugun ohituretara, baino baita ere ohitura horiek aldatzeko hainbat ekimen martxan jartzeko gaitasuna dugula, eta hori dala nolabait lege honen helburuetako bat. Nola, plangintza tresnak eta kudeaketa organoak martxan jarriz, eta kontutan izanikan lurraldeko garraioak, lurreko garraioak kontutan izango ditugula, hau da, trenbidea, autobusak eta baita ere kable bidezkoak, eta lortu behar duguna da azken finean izatea garraio publiko bat askotzere eraginkorragoa, jasangarriagoa, irisgarritasun ikuspegitikan bai fisikoa, baina baita ere herritar guztiei iritsiko zaien garraio bat martxan jarri behar dugula, eta egokitzapen guztiak kontutan izan beharko ditugula. Si nos referimos al primer capítulo todavía, los principios en los que se va a basar esta ley
son el de atender a los derechos individuales y colectivos de todas y cada una de las personas y los diferentes colectivos que viven y trabajan en Euskadi, teniendo un sistema, decíamos, integrado, eficiente, seguro e inclusivo. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar aquellos medios de transporte que tengan un menor coste social y medioambiental. Cuando hablamos de menor coste social, estamos haciendo hincapié en que vamos a buscar que sea un transporte colectivo eficiente y que, dependiendo de la cantidad de personas que se estén moviendo en cada uno de los ámbitos a los que pretendemos atender, busquemos el medio de transporte más eficiente y más adecuado. No es lo mismo una capital con más de 200.000 o 300.000 habitantes que un pueblo pequeño en una zona rural. Por tanto, tenemos que adaptarnos y dar la mejor de las soluciones a cada una de las situaciones. Y, en tercer lugar, aplicar tecnologías e innovación que nos permitan ser avanzados y ofrecer la mejor de las soluciones en cada uno de los momentos, atendiendo siempre a la menor contaminación. ¿Qué objetivos nos estamos planteando en este momento? Pues bueno, los podemos resumir en 5 grandes grupos. En primer lugar, tener un sistema integrado, coordinado y que trate de evitar las duplicidades que pueden existir y que en este momento se están dando en cada uno de los territorios. ¿A qué nos referimos con esas duplicidades? Tenemos en estos momentos transporte punto a punto que están servidos por diferentes tipos de transporte. Podemos estar sirviendo vía autobús, vía metro, vía tranvía, un mismo sistema. Tenemos que tratar de evitar esas duplicidades para que el sistema sea más eficiente y el coste económico, además, sea mejor, atendiendo con un mejor servicio. Las relaciones entre las administraciones, desde luego, tienen que tener una planificación estructural mucho más adecuada y más eficiente también a lo que vamos a tratar de poner en marcha. Priorizamos el transporte colectivo, decíamos, reduciendo al máximo las emisiones que se estén produciendo, tratando siempre de hacer esa transición hacia medios de transporte de emisiones cero, una transición pues marcada por un mecanismo de realismo, pero también tratando de hacerlo lo antes posible. En cuarto lugar, vamos a hacer que el sistema de transporte público pivote o tenga como columna vertebral el transporte ferroviario. Ferroviario sea un tren de cercanías, el tren de alta velocidad, un metro o un tranvía, y que alimentemos esa columna vertebral utilizando otros medios de transporte que sean vía utilizando algún tipo de autobuses. Y, desde luego, en último lugar, impulsar el equilibrio territorial de tal manera que busquemos que cada una de las personas que viven en Euskadi, vivan donde vivan, tengan acceso a un transporte público lo más adecuado posible. Dicho esto, el segundo de los capítulos, bigarren atala, mugikortasun jasangarria bultzatzea izango duena nolabait helburu, eta alde batetikan bi zutabe nagusi izango genituzke, alde batetikan garraio publikoa sustatzea, eta beste alde batetikan nolabait ingurumenarekiko errespetua sustatuko duen garraio bat martxan jartzea. Horretarako, ditugu, lau 2019 legearen aplikazioa Euskal Autonomi Erkidegoan eta jasangarritasunari lotutako legea dena, eta aipatu dudan bezala, baliabiderik efizienteena eraginkorrena martxan jartzea, eta neurriak martxan jartzea alternatiba errealak planteatuz. Azken finean, hori da gure egin beharra eta administrazio guztien artean egin behar duguna. Eta baita ere, kontzientziatu behar ditugu gure biztanle guztiak, herritarrak azken finean beraien garraio pribatuak alde batera utzi eta garraio publikoaren alde egitea. Eta, bi zutabe nagusi horiekin bigarren atala martxan jartzen da. Hirugarren atala plangintzari dagokio, eta plangintzak dira mugikortasun plangintzak izango direnak, mugikortasun jasangarriaren planak izango direnak. Hasiko ginateke erkidego autonomoan egingo litzateken planetikan eta jarraituko genuke lurraldeetara eta lurraldeetatikan hirietara. Guztiak egon beharko lirateke erabat koordinatuta
eta nolabait erkidego autonomokoak jarriko lituzke neurri batzuk orokorrak izango dielak eta poliki-poliki joango gineke beherantz hiri bakoitzean mugikortasun plan berezia martxan jarriz egokituta hiri horrei. Beraz, hori izango litzateke tresna nola funtzionatuko luken. Kontutan hartze baldin badugu, adibidez, erkidego autonomoan zer egin beharko genuke? Aldez aurreko diagnostikoa, hau da, zer nola dagoen mugikortasun sistema momentu honetan, legegintzaldiko programan oinarritutako ildo estrategikoak markatu, dagoela, eta ezarri beharreko printzipioak eta helburuak finkatu. Horrekin kudeaketa eredua martxan jarriko genuke eta noski ebaluazio sistema bat ere izango genuke. Eta hortik aurrea lurralde bakoitzak egokituko luke plangintza. Beraz, printzipioak eta helburuak eta ebaluazio sistema izango lirateke jarri beharrekoak orokorrean eta hortik aurrea lurraldea pasako ginateke. Si pasamos a lo que es ya la actuación a nivel territorial, iríamos desgranando cada una de esas actuaciones, evidentemente a través del diagnóstico de lo que está ocurriendo en cada uno de los territorios históricos y marcando los objetivos que se van a plantear en materia de movilidad en cada uno de los territorios para el plazo marcado por el plan de la comunidad autónoma. Además, se establecerían las medidas y las directrices a seguir y los instrumentos concretos a poner en marcha junto con los mecanismos también de evaluación, junto con otro tipo de medidas coyunturales que acompañen a que esto pueda ser una realidad. Y a partir de ahí, para municipios de más de 5.000 habitantes, deberían también ponerse en marcha algunos tipos de actuaciones en materia de movilidad, siendo obligatorio para aquellos municipios de más de 20.000 habitantes tener un plan perfectamente trabajado que emanaría del plan de la comunidad autónoma y del plan del territorio al que correspondiera el municipio en concreto. Y en cada uno de ellos siempre se establecerían planes generales con mecanismos de actuación y mecanismos de evaluación que nos permitieran evaluar qué es lo que está ocurriendo de acuerdo con la planificación desarrollada. Plangintza tresnak behin martxan jarrita, kudeaketa organoak ere martxan jarri dira edo aurreikusi dira. Alde batetikan ebaluazio eta jarraipen adierazleak izango ditugu, hori aipatu dut, baina baita ere minimo batzuk ezarri dira ebaluazio plan horretan kontutan izan behar direnak. Eta hortzen jarri dizkitzuet zein diran. Hasi ingurumen ikuspegitikan, baina baita ere irisgarritasuna edo segurtasuna edo zerbitzuen kalitatean noski eta eginkortasuna, ze hori da azken finean bilatzen ari gerana. Beraz, gutxienez ebaluaketa parametro horiek, irizpide horiek jarraitu behar dira, gehiago jartzen baldin badira ongi, baino gutxienez horiek jarri behar dira. Eta organo bakoitzak izango dira alde batetikan garraio agintaritzak, lurralde bakoitzekoak, baina baita ere Euskadiko garraio agintaritza. Eta bertan, egingo genuke bai ebaluaketa eta bai koordinazioaren ikuspegitikan zer gertatzen ari den lege horrekin. El cuarto capítulo hace referencia a los sistemas, a los mecanismos o las herramientas de gestión de esa movilidad y evidentemente tenemos dos elementos principales. Por una parte, el sistema tarifario único o integrado y por otra parte, los planes de servicio. En cuanto a los sistemas tarifarios, dada la multiplicidad de sistemas o de tarifas que se están produciendo en este momento o que se están utilizando en este momento en cada uno de los territorios y que no existe tampoco una unificación y una integración en todos los sistemas tarifarios, lo que estamos haciendo en estos momentos es tratar de tener un sistema que al menos sea interoperable, es decir, que de cara a las personas de la comunidad autónoma, a los que vivimos y trabajamos aquí, podamos tener un sistema que al menos permita el pago en cada uno de los medios de transporte, es el mínimo que deberíamos tener, y a partir de ahí lo que se ha acordado de alguna forma también con las distintas autoridades territoriales y con las distintas administraciones es que en primer lugar se debería producir la integración en cada uno de los territorios
que exista una tarifa, un sistema de tarificación, no una tarifa, un sistema de tarificación unificado en cada uno de los territorios, de tal manera que ese sea el primer paso que nos conduzca a tener un sistema tarifario único en toda la comunidad autónoma. No hemos ido más allá y no hemos profundizado más en este sistema tarifario, dado que las competencias son, y repito, muy diferentes y muy repartidas en cada uno de los territorios y por cada uno de los modos de transporte, y acordado con las autoridades territoriales de transporte lo hemos dejado de tal manera que se pueda después desarrollar la ley y que las autoridades territoriales de transporte sean las que definan ese sistema tarifario único. En cuanto a los planes de servicio, sí que hemos ido un poco más allá y lo que hemos decidido, tal como comentábamos previamente o al inicio, es que tratamos de evitar las duplicidades que existan en el territorio, en cada uno de los territorios, de tal manera que analicemos las áreas que se van a servir, las áreas geográficas que vamos a servir, cómo se encuentran los servicios en estos momentos, analicemos las posibles duplicidades y con ese criterio de buscar que el sistema ferroviario sea la columna vertebral y a partir de ahí alimentemos el sistema ferroviario, buscar los puntos de intermodalidad que debemos tener para conseguir que eso sea una realidad. Siendo conscientes que en esos puntos de intermodalidad también vamos a trabajar porque existan zonas de aparcamiento, zonas de utilización de bicicletas, sean eléctricas o no, y que nos permita ser ese punto de conexión entre los distintos modos de transporte. Que después incluso se podría pensar en una unificación de horarios, pero bueno, sería un paso mucho más adelante. Y en cuanto a las infraestructuras de transporte, baita ere kontutan izan, gauza bat dirala ze zerbitzu ematen ari gean une honetan eta zer egin behar dugun hoiekin hobetzeko eta eraginkortasun handiagoa izateko, eta beste alde batetikan garraio azpiegituren ikuspegitikan zerbait berria martxan jarri behar danean, edo izan tranbia bat, edo izan metro linea bat, edo izan beste edozer, edo errepide bat, nolabait irizpide batzuk kontutan izan behar dira proiektua egiterakoan eta ebaluazio bezala kontutan izango diranak. Eta da, dira hor jarri ditugunak, eta hoien arabera, ebaluazio planaren arabera, pentsatuko da edo aztertuko da ze lehentasun eman azpiegitura batei edo besteei eta ze motatako zerbitzuak jarriko dian azpiegitura hoien gainean. Kostu ekonomikoa aipatzen degunean ez da izango bakarrikan zenbat kostatzen dan azpiegitura hori martxan jartzea, baizik eta epe luzera ze motatako zerbitzuak emango ditun eta ze onurak ekarri ditzaken herritarrentzako, eta ez bakarrikan azpiegitura hori martxan jartzeko unean edo handikan 5 urtera. Baizik eta epe luzeko azterketa bat egin beharko da. Baina beti ere lurralde agintaritza bakoitzan aztertuko dira garraio azpiegitura berri horiek egiteko planak. Azkeneko atalean kable bidezko garraioa. Bueno, el último capítulo lo dedicamos a lo que es el transporte por cable en cuanto a funiculares y ascensores. Quedan fuera de esta ley los ascensores municipales que son gestionados por los propios ayuntamientos. En este caso estamos haciendo referencia únicamente a funiculares y a aquellos ascensores que forman parte de la red de transporte público de cada uno de los territorios. Y lo que hacemos es introducirlos en esta ley para que se encuentren perfectamente legislados y organizados dentro de lo que es el sistema de movilidad de cada uno de los territorios, que no sea solamente el transporte ferroviario o el transporte viario, sino que tengamos en cuenta también lo que es el transporte por cable. Y finalmente, bueno, azken finean bukatzeko legea xedapen iragankorrak eta azkeneko xedapenak argitzen dian, non ematen dian beti bezala transizio momentuak nolakoak izango diran. Eta hauxe da legearen nondikan norakoa, nahiko lege sinplea da, baina batez ere oinarrituta koordinazioan eta plangintzan era orokor batean Euskadi osoan mugitu ahal izateko. Nire aldetikan besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko sailburuari emandako azalpen guztiengatik eta